Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un libro muy interesante, de un libro atrapante desde las primeras hojas y que seguramente les pueda llamar la atención como me lo llamó a mí. Es de esos libros que estamos acostumbrados a recomendar en este canal, ¿no? Esos libros que pueden llegar a hablar y reflejar situaciones de la vida misma, ¿no? En nada fantasioso, como más realista, más crudo con la realidad de muchas situaciones. Y estoy hablando del libro llamado Hombres en mi situación, de Peter Peterson. Es un libro que podemos decir, como ya les dije, que habla de situaciones de la vida cotidiana, de muchas situaciones, de muchos hombres, y lo queremos reducir a un sesgo de género, podemos hacerlo en algún punto. Y es de un escritor noruego, una novela sobre el duelo, la pérdida, la paternidad rota y la masculinidad en ruinas, la crisis, si se quiere, en la vida de una persona, pero también sobre la memoria, la desconexión y esa fina línea entre seguir existiendo y dejar de estar vivo, aunque se respire. El libro no va sobre el suicidio, no trata sobre esas temáticas, pero sino que quería expresar esto más como una metáfora que uno puede encontrar en el libro cuando la vida de uno siente que se está comprimiendo y que lo está sofocando y aplastando constantemente. Este libro presenta estas cuestiones. Y ahora les voy a hablar un poquito del autor Peter Peterson. Peterson nació en Oslo en 1952, fue obrero, librero, traductor, y eso se siente en su escritura. Hay calle, hay mundo cotidiano, hay soledad real. En 1991, una tragedia marcó su vida. Sus padres, un hermano y una sobrina murieron en un incendio en un ferry. Ese evento, aunque no explícito, se siente en muchas de sus obras y es algo central que se plasma en Hombres en mi situación. En Hombres en mi situación vamos a ver también y vamos a conocer de un accidente en un ferry. Con Salir a robar caballos, su novela más famosa, obtuvo el reconocimiento internacional, pero Hombres en mi situación, publicada en 2018 y traducida al español en 2020, es probablemente su novela más íntima y más dolorosa. Y ahora sin más, vamos de lleno a la novela. El protagonista es Arvid Jansen, un escritor que acaba de atravesar una ruptura familiar. Su esposa lo dejó y se llevó a sus 3 hijas, y él ha quedado flotando en una ciudad fría, gris y llena de recuerdos. Lo seguimos en un momento particular de su vida. Deambula por bares y duerme en su coche, mantiene relaciones fugaces con diferentes mujeres, evita el contacto de sus hijas y, en el fondo, se hunde, pero lo hace en silencio, con dignidad, con palabras medidas. La novela no tiene una gran trama, tiene fragmentos, momentos, encuentros, ausencias. La novela tiene sus capítulos, tiene sus partes, pero estas partes están estructuradas y están narradas en párrafos enteros, no hay puntos seguidos. Todos los diálogos se continúan uno atrás del otro. A lo sumo, uno puede encontrar pequeños puntos apartes, si queremos, sí, puntos apartes, pero que saltan a otro recuerdo, a otro momento de la vida de este personaje. Ahora bien, continuando con la novela, o si nos metemos más de lleno en este protagonista, en Arvid, Arvid no es un héroe ni un mártir, es un hombre en crisis, y Peterson lo retrata con una honestidad brutal, no lo juzga, no lo justifica, solo lo muestra. Hay escenas profundamente humanas, como cuando su hija le dice que esta será la última vez que lo ve, o cuando sueña con una mujer que lo sostiene mientras se hunde. También cuando recibe llamadas de su ex esposa, Turid, y no sabe si responder con amor, con rencor o con un silencio que lo proteja. Vamos a ver en la primera parte cómo está en este momento en que recibe una llamada de Turid y él no sabe si buscar una reconciliación o no, porque también la extraña, o cree que la extraña, y todo lo que ello consiga. También este fragmento con su hija más grande, que va a ser una de las protagonistas también, que vamos a ver cómo el autor, ¿no?
y lo refleja en Arvid, presenta cómo la hija de Arvid lo ve a él y el personaje Arvid se da cuenta que su hija lo está viendo como él es en esos momentos realmente y que su hija también lo necesita porque ella también vuelve a buscarlo. Temas y tono de la obra. Es un libro que, si queremos ponerlo así, podemos decir que habla sobre la soledad masculina, pero no desde el estereotipo. Es una soledad que se arrastra, que se justifica, que se esconde quizás detrás de un estoy bien, mientras todo se derrumba. También habla de un vínculo roto con los hijos, del fracaso amoroso, de lo que significa seguir siendo padre cuando la familia ya no existe como tal. El tono es melancólico, introspectivo, lleno de imágenes muy potentes. Hay momentos en que Peterson convierte lo cotidiano en símbolo. Una carretera nevada, una llamada sin responder, una noche durmiendo en el coche con una linterna nueva porque no puede con la casa vacía. Situaciones como los paseos en coche interminables con sus 3 hijas cuando van a recibirlo, las conversaciones que se dan entre ellos en esos momentos. Y la prosa de Peterson es delicada, precisa, no explica demasiado, no fuerza la emoción, está, pero no la hace algo que explote. Y eso lo hace mucho más potente. Hay momentos casi cinematográficos, como cuando escribe un amanecer o una conversación con sus hijas, y otros que son monólogos internos de angustia y lucidez. La novela está narrada en primera persona, con saltos temporales y estructuras fragmentadas que reflejan el estado mental del protagonista, confuso, perdido, desgarrado. Y Peterson tiene muchas situaciones en el libro, muchas situaciones que reflejan esto de la calidez humana, de la ruptura de uno mismo, la ruptura con relaciones familiares, del hombre en crisis. Arvid es un hombre en crisis, claramente, después de una separación, se refugia en el alcohol, en la separación de sus hijas, como que queda pausado su mundo y decide refugiarse ahí. Por eso el título le hace juicio a la novela. Es un libro que les va a gustar y que no da respuestas, pero sí te acompaña o permite plantear ciertas preguntas en torno al personaje, ciertas preguntas en torno a esta fragilidad, a estas personas reales, a la fragilidad de la paternidad, la fragilidad emocional y el intento de reconstruirse, si se quiere, a pesar de todos. Hombres en mi situación es un libro que vale la pena ser leído, es un libro de literatura nórdica, claramente, y que está bueno darle una oportunidad. Yo en este podcast he recomendado y he leído 2 libros de Joe Nesbo, también un autor nórdico. No me han interesado demasiado, es otro tipo de narrativa, también lenta, pesada. Lo de Nesbo es otra cosa a lo de Peterson, pero que si han leído algo de ese estilo o de Nesbo, esto les puede resonar. Pero a mí este tipo de literatura, este libro en particular, me gustó mucho. Me parece que es un libro que vale la pena darle una oportunidad y aprovecharlo al máximo. Y ahora, sin más, les voy a pasar a leer algunos fragmentos que yo marqué del libro para ver si les interesa leerlo. Primer fragmento. En toda nuestra larga vida juntos nunca la había visto en aquel estado. Y ahora me veía obligado a abrazarla, pero ya no sentía su cuerpo como antes. Era desconcertante. Había contado cómo sentir al menos un cierto grado de reconocimiento en las palmas de las manos, o algo que se pareciera a eso, pero ahora sentía su cuerpo como algo privado y a la vez más diáfano. Sí, precisamente eso. No era un cuerpo que se estuviera alejando, sino un cuerpo totalmente nuevo y diáfano, que se acercaba, pero de ninguna manera era ese el estado de las... Ella no venía hacia mí, por eso tenía que colocar las manos de forma que no quedaran en lugares donde habían estado antes. Solo había pasado 1 año desde la última vez, pero no podía recordar si entonces la abrazaba. Seguro que no. En aquella época tenía demasiado miedo, encerrado como estaba en mis asuntos. Si la hubiera abrazado, podría haber ocurrido cualquier cosa. Acá viene otro fragmento del libro. Pero era cierto que durante el último año que vivimos juntos, los días y las noches se habían fundido tan despacio que al final llegaron a detenerse por completo, y todo quedó en suspenso.
y por las noches cada vez era más frecuente que yo no pudiera acostarme en la cama en la que ella ya se había acostado 1 hora o más de 1 hora antes. Nos habíamos convertido en imanes de idéntico polo vueltos el uno hacia el otro, positivo con positivo, negativo con negativo. Podía acercarme a ella y en el mismo instante verme lanzado fuera del dormitorio, al pasar por la puerta, impedido de espaldas hacia el salón como si me hubieran dado un golpe fuerte en el pecho, deslizándome por el suelo hasta chocar contra la pared del fondo. Eso ocurría una vez tras otra, y al final opté por quedarme en el sofá, escuchando los discos que ella bien podría reconocer a través del tabique. El primer otoño sin Turid fue gélido. Pasaba mucho frío, no escribía casi nada. A veces me despertaba de noche y no recordaba que su lado de la cama estaba vacío. Una determinada cantidad de kilos permanentes despegados del colchón, su aroma más débil cada día que pasaba, cada noche, cada semana, hasta que finalmente se desvaneció del todo. Medio dormido, todavía esperaba escuchar su respiración regular y me parecía que así era, porque siempre dormía bien una vez que había conciliado el sueño, y solía hacerlo. Al contrario que yo, inmediatamente, daba igual cuáles fueran las circunstancias de nuestras vidas. Del mismo modo, esperaba oír los leves sonidos inconscientes que hacía al darse la vuelta bajo el edredón y entonces caía en la cuenta, hundido en el sueño, de que ya no se volvía hacia mí, sino que me daba la espalda, que por ella podía volverme al coche y tumbarme helado, le daba completamente igual dónde estuviera yo. Y entonces no tenía ningún deseo de despertar. Luchaba por no hacerlo, pero era imposible. Al cabo de un breve instante, con los ojos abiertos, me daba cuenta de cuál era mi situación. Estaba ahí tumbado, solo. Estaba el hecho de que no se hubiera llevado su edredón con ella al mudarse. Puede que por consideración hacia mí, porque hubiera resultado penosamente asimétrico si desaparecía el edredón de su lado de la cama, si el lugar donde ella había yacido quedaba desierto y vacío, y en consecuencia toda la cama se inclinaba hacia el otro lado bajo el peso de un único edredón, el mío, y me precipitaba al suelo, a los pies de la ventana que había permanecido abierta casi todas las noches, también en invierno, cuando ella vivía en casa, o quizás no se la había llevado, porque de pronto se le ocurrió que su edredón había acumulado tantas huellas e impresiones indeseables en los años transcurridos que prefería comprarse uno nuevo. Y el último fragmento que les leo, porque podría seguir y seguir y seguir, dice lo siguiente. Me sentía más en casa tras el volante que en mi propia cama. Al menos estaba más tranquilo. Ya estuviera el coche parado o avanzara deprisa, lo que a mi parecer era la razón de ser de un coche, que sentía que el Mazda siempre había sido mío, de nadie más, a pesar de que Turid también lo usara. Pagó lo mismo que yo cuando lo compramos, y fue la primera de los dos en sacarse el carnet de conducir. Pero, a pesar de eso, preguntaba casi en broma, ¿me prestas tu coche? Cuando los dos vivíamos en Bijolsen y se lo dejaba a regañadientes. Cuando se mudó, resultó natural que el Mazda se quedara aparcado delante de casa y ella se compró su propio coche, un Toyota, un Corolla azul metalizado, casi nuevo, con llantas rojas. No había visto cosa igual. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Qué otro ingreso tenía ahora, aparte de mi mínima pensión alimenticia? Nunca se le hubiera ocurrido algo así cuando estábamos juntos. Un coche como ese, pero era una celebración. Levantaba la bandera de los coloridos. Y bueno, hasta acá llegamos con Hombres en mi situación. Espero que esta breve reseña les haya gustado, les haya llamado la atención como para darle una oportunidad al libro, y sé que si se la dan no se van a arrepentir porque es un libro, como les digo, muy interesante, muy llamativo en todos los aspectos que toca, cómo está narrado, si bien puede parecer lento por momentos y pesado, es el tipo de narrativa que tiene el libro, así que nada,
Eh, Espero que les guste. Pueden seguirme en mis redes sociales como Spotify, YouTube, iVoox, TikTok y Instagram como Recomendaciones con Fran y en TikTok como Fran Caparelli, todo junto. Y nos vemos en el próximo episodio.